Ahí, al revés. Ahí sí, ahí sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos en nuestro habitual ya espacio de los viernes para hablar de todo un poco. Hoy elegimos una frase bastante tradicional y que puede marcar muchas cosas que resultan interesantes de analizar. Como punto de partida, ¿verdad? Después ustedes ya saben que nos vamos por todos lados. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Qué significa esta frase muy conocida y antiquísima de tiempos inmemoriales que nos vino desde España? Que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Uno le puede decir ventana a una puerta. Mi puerta a una ventana. Por eso dice al pan, pan y al vino, vino. Pero, fíjense bien en esto también que tiene que ver con esto. Diferentes clases de pan tenés. Tenés el pan francés, el pan Felipe, el pan cañón, el pan blanco, el pan de sándwich, pan de miga, pan flauta, pan integral, pan hecho galleta, que nosotros decimos galleta, galletón, coquito, palito, todo es pan. Son diferentes estilos de pan, pero todo termina siendo pan. ¿Verdad? El vino, tenés el blanco, el tinto, el rosado, cada uno trae con sus diferentes, no sé cómo se dice, modalidades, no sé, sabores, gustos. Tenés Malbec, tenés Herea, después tenés el vino espumante, tenés una Ambrena, pero todo es vino, todo sigue siendo vino. La cerveza, tenés diferentes marcas, diferentes sabores, tenés más fuerte, más liviano, más dulce, tenés artesanal, hasta sin alcohol ya tenés la cerveza, pero sigue siendo cerveza. El tereré, tenés con remedio, tenés sin remedio, tenés con hielo, tenés sin hielo, tenés con hierba saborizada, con hierba tradicional. Lo tomás en termo, lo tomás en jarra, pero sigue siendo tereré. Y más rico sigue con hielo Iceman, ¿verdad? Pero ¿por qué esto de al pan, pan y al vino, vino? Traté de graficar el sencito justamente esto de que un pan Felipe es igual a un pan de sándwich. En esencia son lo mismo. Diferentes modelos, diferente AP, como decía mi mamá, pero sigue siendo pan. El vino, un rosado, es igual a un tinto y a un blanco. Así, no, ¿cómo? Así que vino blanco igual. Es vino. Es otro color. Y el fútbol es lo mismo. El fútbol es lo mismo. Hoy día, mucha gente, sobre todo muchos de ustedes, los más jóvenes que me suelen escuchar, creen que el fútbol es el fútbol que se juega así como se juega en el PlayStation o en el PES o en el FIFA, no sé cómo, en todos esos jueguitos electrónicos que tanto les gusta. Que ese es el fútbol. El toque aquí, toque allá, tim, bim, 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 que se juega como en el Play. O que el fútbol es el que juega el Brighton, en donde el arquero le saca al defensor a 2 metros, dentro del área le saca al otro, y salen jugando y hacen 100 toques para llegar con suerte a patear una vez al arco. Pocos son los equipos que tienen esa posesión y que realmente son efectivos. O como el City vino y le presionó en su salida al Brighton y en media hora ya le hizo 3 goles. Pero es fútbol. Fútbol moderno, dicen uno, porque es el fútbol que más se impone hoy. Pero sin embargo, la mayoría de los campeonatos no lo ganan los equipos que tienen ese fútbol. No lo ganan. Lo ganan aquellos equipos que saben mezclar las cosas y que saben utilizar más sus armas. Muchos dicen que el fútbol tradicional paraguayo, uruguayo, ya no existe, que eso no es fútbol. Antifútbol, dicen algunos.
Y aunque sea antifútbol, también sigue siendo fútbol, ¿verdad? Pero, ¿acaso no es lo mismo? Son diferentes estilos, nada más, pero sigue siendo fútbol. Es como el pan Felipe y el pan francés. El fútbol champán y el fútbol tereré. Fluminense Cerro ayer. 71% de posesión a favor de Fluminense. Contra otro equipo que habitualmente tiene mucha posesión de pelota. Que eso es lo que le gusta a su técnico. Pero ayer su técnico se adaptó al rival, a un esquema táctico y casi lo ganó. Casi lo ganó sin tener la pelota. Casi lo ganó como casi siempre han ganado los equipos paraguayos. Aunque muchos me dicen que Olimpia, por ejemplo, ganó todas sus copas. No, así no. Olimpia en el 90 era otro tipo de... Era un equipo paraguayo que ponía mucha garra, pero tenía mucha calidad y sobre todas las cosas atacaba mucho. Y no siempre era centro, cabeza y gol. Pues muchos dicen Olimpia, que Raúl Vicente Amarilla tenía casi 2 metros. Igual, Tacuara, Cardoso, Raúl Vicente Amarilla, les puedo asegurar que pueden buscar en todas las estadísticas, en todas las historias, que no tienen más goles de cabeza que rematando. ¿Verdad? Tienen su goles de cabeza, pero el 70% de sus goles fueron por abajo, con calidad, con mucha técnica, con remate potente, cruzado, atropellando o empujando la boca al arco. ¿Verdad? Pero el fútbol de Cerro de ayer, con 30% de posesión, estuvo más cerca de ganarle al fútbol que intenta venderte el espejito de que es el gran nuevo fútbol, que es de la posesión, que en unos casos es espejito, en otros casos no, ¿verdad? Pero esa es mi opinión, por supuesto. Pero que solamente daña cuando tu equipo tiene los espacios o genera los espacios con sus toquecitos se van llegando y que rematan al arco y que patean. Manchester City es el mejor ejemplo hoy día de fútbol posesión, como lo fue en su momento el Barcelona de Pep Guardiola. Pero después muchos otros que intentaron eso tuvieron que ir adaptándose, porque tampoco no todos los clubes pueden tener ese tipo de jugadores. Vos ves el Palmeiras, y el Palmeiras es un equipo que trata de tener la pelota, pero ¿sabes qué? Para adelante, viejo, para adelante. Y el Flamengo también. Pero hay momentos en que eso no se puede. Y Cerro también, el Libertad también es así. Pero Libertad contra River en ese sentido fue un 70-30 también. Entonces, a lo que quiero llegar nomás es que el pan es pan. Aunque sea flauta, francés, Felipe, de sándwich, de hamburguesa, de lomito árabe, pero es pan. Con bromato, sin bromato, es pan. El bromato hace que se hinche más, sin eso hace que sea más flaquito. Y el vino es vino. Entonces, el fútbol es fútbol. Puede tener un fútbol pan Felipe o un fútbol pan francés, pero es fútbol. Y gana el pan que es más rico. Y muchas veces el pan que es más rico, el pan caliente, el que sale ahora. Ese es el más rico. ¿Qué significa eso? Trasladándolo a términos futbolísticos, ese que ahora te salió bien. A Cerro le salió bien ayer algunas cosas. Por eso casi ganó. Pero hubiese sido un pan mucho más caliente y rico si convertía los goles. No lo convirtió. Pero es fútbol contra fútbol. Un estilo ayer contra otro estilo. Paraguay jugaba contra la mejor Argentina, contra la mejor Brasil, con un estilo. Y le empezamos a ganar nomás también. Cuando que antes era imposible, el juego bonito, ¿no? Y Brasil también tuvo que ir adaptándose, porque hoy ya no tiene los 5 número 10 que te juegan en el mismo equipo. Ya no es el Brasil de los 70. Hoy Brasil es un equipo mucho más europeizado. El fútbol brasileño, el campeonato brasileño, es un fútbol mucho más dinámico. Y agarró mucho más dinamismo con los jugadores que empezaron a traer a Europa por la plata. Los argentinos que tenían cierto nombre o que no estaban para ir a Europa, pero tenían como mucha dinámica, mucha rapidez, mucha marca, mucha salida. Toditos están jugando en el fútbol brasileño. O casi todos. Los uruguayos fuertes, los paraguayos fuertes, los colombianos rápidos, los ecuatorianos rápidos, potentes, todo eso empezaron a jugar en el campeonato brasileño. ¿Y qué ocurrió con eso? El campeonato brasileño, que era un campeonato lindo para la vista, lírico, pero en muchos sentidos aburrido, hoy día pasa a ser uno de los mejores campeonatos del mundo.
¿Por qué? Porque trajo lo mejorcito de Argentina, lo mejorcito de Uruguay, lo mejorcito de Paraguay, lo mejorcito de Colombia. Lo que no se iba a Europa ahora, por supuesto. Lo que no llegaba para ir a Europa, todo a Brasil. Y lo de Europa que ya medio que anda ahí, ya llevamos, que pegamos. Entonces, mejoraron. Pero sigue siendo fútbol. Tal vez un pan, que era ya un pan de anteayer, ya medio duro, hoy lo hicieron un pan calentito. Pero sigue siendo fútbol. Ese es el tema inicial con el que quiero ejemplificar lo que queremos hablar hoy. Y ustedes van a ir tirando todo lo referente a esto, que es lo habitual que hacemos, porque hay mucha gente nueva que ni siquiera sabe, porque ayer ya varios me preguntaban incluso. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es variado. Acá hablamos de todo, pero comenzamos con algo. Y si se puede sobre ese tema de las cosas por su nombre, lo vamos a ir diciendo. Cada uno dentro del respeto, cada uno de nuestra opinión. Hay muchas cosas que podemos decir. Así que ya voy a ir leyendo su mensaje mientras disfrutamos de un rico tereré, que aunque no tenga remedio yuyo, es tereré. Y aunque el tuyo sí tenga remedio yuyo, también es tereré. Bueno, ¿qué tal? Ya voy saludándolos a todos. Hola Lucel, ya estoy por acá, dice Lucel. Gracias, en Icar Sport también, Lucel. A toda la gente siga suscribiéndose a Icar Sports, que también es al pan pan y al vino vino, Icar Sport. También mi canal, sí, también es YouTube, el mismo YouTube, pero con otro, va a tener otro cariño, pero va a seguir siendo el mismo. Bueno. A ver. Ya voy leyendo sus mensajes. Bueno, al pan pan y al vino toro, ¿cómo era? Dice Lucel. Hola, saludos Lucel. Bueno, al pan pan y al vino toro era una publicidad que se hizo muy famosa en los 80, sobre todas las cosas, en radio, en Argentina, y después pasó acá en Paraguay y en Uruguay, en donde hasta se hizo como una frase justamente, porque al pan pan, o sea, el pan es pan y el vino es toro, o sea, como diciendo que el vino toro es el mejor vino. Bueno, y quedó hasta como una frase. Andrés Urquiza dice: hola Salva, buenas tardes, hola Lucas, ¿de qué se trata tu sección Salva? Dice Carlito. Ahí ya apliqué Carlito, ¿viste? Carlito, por ejemplo, es nuevo, él no sabía. Te invito a que busques todos los viernes a la siesta. Tenemos diferentes, ya pusimos en su momento de fútbol y demás hierbas. Hablamos de otro pitopú, la verdad de la milanesa, de fútbol y otros cantares. También hablamos 2 veces de bueyes perdidos. Hablamos de cualquier verdura. Y hoy estamos hablando de que el pan es pan y el vino es vino. Por más que el pan tenga 20 estilos, el vino tenga 100 estilos, que el fútbol es fútbol. Sea de possession o sea de tranca y chute. Pero es fútbol. Si tenía un Melgarejo y Tito Villalba ganaba, dice Por Libertad. También está al César lo que es del César. Ese vamos a poner para el próximo. Al César lo que es del César. Ya había pensado justamente ese. Iba a poner la vez pasada y lo cambiamos por... ¿Por qué? Era por otro pitopú. Pero ahí ya está al César. Después está Sin Ton Ni Son. Que también podemos hablar de eso. El fútbol paraguayo, por ejemplo, muchas veces es Sin Ton Ni Son. Ese también es un lindo tema. Y también podemos hablar de Atutiplén. En este país, por ejemplo, tenemos político bandido a tutiplén, ¿verdad? Pero acá en Paraguay decimos a tutiplé, decimos. En realidad es a tutiplén. Pero nosotros vamos a hablar a tutiplé. Vamos a hablar a tutiplé de los buenos jugadores que vinieron, los malos que vinieron. Vamos a hablar a tutiplé de muchos temas. ¿Qué tal, Icar? Saludos, ya voy a vender mi chipa, pero igual escucho tu programa, saludar a los chiperos. Dice, saludos, Joel. ¿Dónde vende la chipa, Joel? Justamente recién pasé por un lugar donde suelo comprar la chipa y no estaba todavía el muchacho.
Y bueno, termina el programa y voy a irme porque tengo antojo, por ejemplo, de chipa con butifarra. Y eso, por ejemplo, la chipa, ya hablamos de eso en la Semana Santa. La chipa puede ser de almidón, abatí, mandubi, chipa cali, chipa argolla, chipa lorito, chipa yacaré. Pero sigue siendo chipa. Para mí en un vende humo el técnico del Brighton tuvo una racha buena y últimamente perdió bastante con equipos chicos y equipos grandes, mucho marketing para mí ese tipo, dice Lucas. Cerro ayer respetó demasiado al rival, este no es un gran Fluminense, se debió haber ganado ayer, dice Carlitos. Estoy de acuerdo. Eso también es decir las cosas por su nombre para mi gusto. Así como para mí Cerro perdió 2 puntos, no ganó 1. El tipo no se da cuenta que no lastima su posesión de Cherry y su equipo defiende horrible y si no te da otro estilo tenés que jugar si no podéis. Dijo el tipo que el mejor del partido fue Barco, siendo que fue el peor, pero en sí una vez se equivoca ahí afuera porque es lo que aguanta por ser argentino. Gonzalo Rivero, buenas tardes, Salvador. Llegó el viernes, güey, perdido de cualquier verdura, heredea, dice Gonzalo. Sí, señor. Possession, Kaiwenation, fue ayer César Salvanation, dice Nilsson. Todos los caminos conducen a Cacupé, decía una frase también creo. No, todos los caminos conducen a Roma. Ese otro, todos los caminos conducen a Roma. Ese también es otra frase muy... Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno. A ver. Me colgué un ratito acá. Basta de traer paquetazos de extranjeros medio pelo a nuestra gloriosa liga. 12 clubes pro Robert Harrison. Los rescatables fue Deportivo Ameliano en la Sudamericana, dice Néstor Feliciano. De local se gana, empate no es un buen resultado, dice Nilsson. Hoy también, hay también chipa, tenemos 3 Libertadores y Fero Estadio, salva, dice. Sí, pero esas son chipas de almidón, son modelos nomás. Forman parte del arte popular, no vaya eso. Bueno, pero es viernes, buena onda para todos. Dice, sí, buena onda, buena onda. No, lo que voy nomás es que el fútbol es fútbol. Sea pan o sea vino, hasta puede ser una mezcla de los dos. Pero ustedes se dieron cuenta que, a ver, ¿cuál es la selección que hoy se impone así ya a nivel mundial? Que por figura, por juventud, por todo lo que se parecería ser que Francia hoy es la selección a vencer, ¿verdad? Por más que tampoco ha sido imbatible todavía. Pero Francia no juega al fútbol champán. Francia no juega al fútbol de posesión permanente. Francia sí, tiene la pelota, pero para adelante, frontal. Y muchas veces incluso ante otros equipos como Bélgica, Holanda. Bélgica, cuando te quiere hacer el fútbol, ay, de chucuchú, Holanda, al final los grandes resultados no lo terminan sacando. El primero, después de un buen tiempo, porque Barcelona sí creo que lo llegó a hacer en su momento, del fútbol de posesión, de tratar de tener la posesión total, que ganó algo importante fue el City el año pasado, o sea, en la Champions pasada. Porque ni Flamengo, ni Palmeiras en su momento no eran tampoco equipos de una posesión tremenda. Pero eran equipos que tenían la pelota y te hacían daño. Pero si te tenían que defender, la reventaban nomás también. ¿Verdad? Pero es una manera de jugar al fútbol. Es una manera de jugar. El 2 de mayo, por ejemplo, trata de jugar también así. Trata de tener la pelota. La tocan y tratan de ir un poco más adelante. Incluso les diré que hasta no tiene tal vez el nivel de porcentaje que tiene Libertad, porque el 2 de mayo se va más adelante que Libertad. Con la pelota, teniendo la pelota. O se desprende más rápido la pelota. Pero Libertad, así como en su momento también aquel equipo de Olimpia, con Garnero, y también el Libertad con Garnero, era un equipo que tenía la pelota y te desesperaba y te terminaba ganando. Justamente porque eran como esas gotitas que van cayendo en el mismo agujero, ¿verdad?
En determinado momento vos, en la mayoría de los partidos, vos sabías, aunque tu rival te hacía un gol, vos sabías que tarde o temprano lo iba a dar vuelta. Pero también para eso tenés que tener los jugadores para esas características. Willy Mendieta se daba vuelta y a la izquierda le tenía a dos arrancando por su costado, a la derecha otro dos y por el medio otro dos. O sea, y recuperaban. Y para la tenencia, tenés que recuperar. Si tu rival tiene, vos tenés que recuperar para tener vos, para generar vos, para crear y para convertir. Pero de nada tampoco te sirve tener si no creas. Que se le reclamaba justamente al Cerro de Chiquiarse, al Olimpia de Chiquiarse. De que tenía mucho la pelota, pero que no se iba nunca para ningún lado. Y ahora el equipo de Manolo en el campeonato local tiene mucho la pelota. Tampoco es que se va demasiado para adelante, pero está ganando los partidos. Y ayer no fue ese. Ayer no vimos, el Cerro no intentó ni por asomo ser el Cerro del campeonato local. Cerro ayer se puso chip Copa Libertadores. Y el técnico pensó en cómo juega el rival y planteó de acuerdo al rival. Y así lo pudo haber ganado. Le fue bien en su primer objetivo, la contención y el no perder. Pero después sí se animaba un poco más. Pero igual, así todo tuvo 4 situaciones claras de gol para ganar el partido y no lo hizo. Y lo que espero, y esto también es una verdad y que creo que hay que decirla, que este empate que mucha gente está festejando no sea el empate que elimina a Cerro. Porque ahora Cerro está obligado a puntuar en Perú, también en Río de Janeiro y sí o sí a ganar en casa. Pero con este empate de ayer, ¿qué pasa si se da la lógica ya de Chupé? Y Cerro pierde contra Alianza y pierde contra Fluminense de visitante. Ni aunque le gane a Colo Colo no le va a alcanzar. Sin embargo, si ganaba anoche en un partido en donde tuvo las condiciones para ganar y las oportunidades, más allá del 30-70 que decimos. Si ganaba anoche, Cerro, hasta perdiendo los 2 partidos de visitante que tenía, ganando en la última fecha Colo Colo clasificaba. Entonces, espero que este puntito de anoche termine siendo puntazo. Pero por ahora, para mí, es puntito. Eso también, para mí, de acuerdo a mi criterio, es al pam pam y al vino vino. ¿Qué tal los Polenta? Cuera, un viernes ya ella. Uy, dice Ricardo, ¿dónde era sobre Polenta? Para mí Alianza sí le esperamos y de contra le liquidamos. Opina lo mismo sin ser tan defensivo como ayer. Obvio, no hay que ser como ayer. Dale la pelota a Alianza, pero Alianza no tiene el manejo que tiene Fluminense. No tiene el manejo que tiene Fluminense. Ayer la clave del partido estuvo en el trabajo de los 3 volantes, sobre todo Fabricio Peralta, anulando totalmente a Paulo Enrique Ganso. Y los laterales que no se dejaban vencer. Alan una vez no pasó de él ni Aria ni Marquinhos. Marquinhos pasó un par de veces de Arzamendia, pero ahí aparecía Eduardo Brol para remangarla. Entonces, ¿pero por qué no sufrió tanto la defensa de Cerro? Ya lo dijimos esta mañana. ¿Por qué? Porque la contención estuvo bien. ¿Por qué Cerro tuvo tan poco la pelota? Porque fue contención, no fue recuperación. O sea, excelente la contención, floja la recuperación y muy floja la generación. Y ni qué decir la concreción. Pero en el segundo tiempo, cuando Fluminense ya no lo tenía a Ganso sobre todas las cosas en la cancha, que el técnico es obligado a cambiarlo porque no podía más, estaba asfixiado. Entonces buscó otra alternativa al técnico, que no acertó para mi gusto con ninguno de sus cambios tampoco. Y Cerro me parece que tardó demasiado para los cambios. Tal vez ahí hubiese tenido un poco más de... Ya tenía recuperación, pero no tenía creación. Y así todo, un remate de media distancia que casi termina siendo gol, final del primer tiempo. Después un error de Felipe Melo que casi termina en gol. Una jugada de Arzamendia, un remate cruzado que salva a Marcelo sobre la raya. Y después un cabezazo, un centro cabeza y gol que casi termina coronando lo que es el antifútbol que practicó Cerro Porteño, según algunos ayer,
que casi termina corolando un cabezazo de Piri Damota que saca al arquero de manera magistral. O sea, igual es fútbol, ¿eh? Y así lo pudo haber ganado Cerro Porteño. Así lo ganó Olimpia a Flamengo en su momento, el año pasado. Así lo ha ganado la selección paraguaya muchas veces. Pero sobre todo primero poniendo la garra, el huevismo. Y después siendo acertados tácticamente y por sobre todas las cosas, disciplinados tácticamente. Y que las figuras individuales, que los muñequitos cumplan lo que el técnico quería que hagan. Y por supuesto que el técnico acierte cuáles son los muñequitos que va a poner. Bueno, Francia es la mejor selección hoy en día, Salvador. Dice, sí, yo también creo lo mismo. Chile le apretó todito también a Francia la otra vez. ¿Qué pasó de ese torneo de naciones que iban a jugar selecciones de América y Europa? No sé. Y cayó viendo chipa rellena de queso, chipazo hoy, chipa argolla. Estoy a la mañana América López y a la tarde en Artigas y Venezuela. Ah, mira, ocho. En Asunción, qué lástima. Bueno, está. Éxitos, Joel, que vendan. El chipa quesú. Francia en el 2018 tampoco jugaba a la posesión, jugaba al contraataques. Cierto. Y salió campeón del mundo en ese año. ¿Qué tal, Salva? Ayer Cerro mínimo 2-0, tenía que ganar muy blando. Ya los jugadores, Boca perdió 4-2 contra Fortaleza jugando horrible. Pero salió a encararle y tratando de empatar en Brasil. Ahí también lo que hay que decir, Fortaleza. Vos ponés mano a mano Fortaleza y Boca. ¿Cuál es más nombre? ¿Quién tiene más nombre? Esto es Boca. Boca, ¿verdad? Fortaleza llena su estadio, así como Cerro anoche, pero Fortaleza no es Boca. Fortaleza no es Boca, es nombre. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que tienen los equipos brasileños. No hace falta que sean de los más grandes. Pero un equipo brasileño que tiene armas para pelear, ve que su rival está flojo. No importa que sea Boca, River, Flamengo. Lo que dijeron hace rato. A Fluminense en el campeonato local, cualquier club chico que ve cómo le revienta. A Palmeiras también, a Flamengo también. O allá Palmeiras es pentacampeón del fútbol brasileño. Si el rival le ve flojo, le revientan. No hay ese extremo respeto que nosotros sí tenemos. Libertad, por ejemplo, Libertad no es lo que le respetó a River. Le tuvo miedo a River. A este River, de unos cuantos mitaí. Primero era alambrado, viejo. Me van a decir, eso no es fútbol, eso es antifútbol. Bueno, en el play no es fútbol eso. En la cancha es fútbol. Para cualquiera de nosotros que estuvo por lo menos en una categoría inferior, eso es fútbol. Pero ahora no, por poco no hay que tocarle al jugador. Me encantó ayer por eso Fabricio Peralta. Otra en casa, amigo, hombre. Y ayer se acuerdan ustedes que estábamos diciendo que antes, en la escuela de fútbol, yo conté algo que se hacía en cada cupé nomás, pero que se hacían sobre todo en la escuela de fútbol de los clubes en Asunción, que también después me tocó ya en la inferior, eso en la precadete, que vos trancabas contra la pared. Y ayer he visto un material, anoche he visto un material justamente de algo que decía Gareca, el entrenador argentino que tuvo en Perú, ¿verdad? Ahora creo que está en Chile, creo que está ahora. Decía él, yo no puedo más enseñarle a mis jugadores de la selección de 24, 25, 30 años. Yo no puedo enseñarle cómo tirar un centro. Dijo exactamente lo que yo siempre dije y pensé, ¿verdad? No puedo enseñarle más a un jugador que ya está en la selección mayor cómo tirar un centro. O cómo hacer un cambio de frente. O cómo tiene que ir a una dividida. O en qué momento tiene que hacer el paso para adelante. Yo tengo que trabajar tácticamente con ellos. Yo pongo la táctica, yo pongo el dibujo, yo le digo, esto es lo que quiero que vos hagas. Y eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero yo no puedo perder el tiempo en enseñarle cómo se hace un relevo, cómo se hace un cambio de frente, o un esto, o un lo otro. O cómo él de repente tiene que animarse a encarar y romper el esquema. Porque eso también es fútbol. Eso forma parte ya del futbolista. Yo le puedo dar un esquema, pero necesito que alguien de repente salga de ese esquema y me rompa líneas. Mira vos. Y estaba diciendo, yo no puedo enseñarle esto, no puedo enseñarle cómo tiene que ir a una dividida. Y mostraban el video de unas escuelas de fútbol en donde los chicos justamente trancaban por la pared. Pero criatura, esta cosa se le enseña desde chico. Cuando ellos llegan a la primera, el técnico de la primera ya no le tiene que enseñar nada de esto. Él ya tiene que llegar hecho a la primera división. Y mostraba cómo hacían los dribbling con los conos. Yo no puedo estar
perdiendo mi tiempo 1 hora por entrenamiento para que un jugador que está en Europa de 30 años esté corriendo entre los conos. Y ¿saben qué? Totalmente de acuerdo. Voy a averiguar si ese video tiene algún tipo de derechos o algo. Y voy a buscarlo, aunque era un canal, no sé si estará en YouTube o algo por el estilo. Si es YouTube, fuimos ahora. Pero tan interesante me resultó que me quedé a escucharlo. Porque es exactamente lo que yo pienso. Y lo que decía Tata. A Tata le criticaron mucho el hecho que supuestamente no se dejó inferiores como la gente de las selecciones paraguayas. Nuestras inferiores ni son Almirón y eso. Es lo que quedaron de Tata. Con Coria. No sé cómo les explico. El asunto que nos hayan ganado después de nada, que no hayan tenido la capacidad de ganar o la sangre que tuvieron los otros, pero ellos me parece que hicieron lo que pudieron con lo que había, lo que venía después. Se puede también un asunto, no siempre lo que te viene después es mejor de lo que tenés ahora. Ya el error fue de los técnicos que vinieron después en querer cambiar todo de una vez y no haber llevado el proceso de recambio de una manera gradual, como sí se hizo anteriormente, como sí se hizo de Carpellani a Marcarián. Como si se hizo de Marcarián a Maño, de Maño a Tata. Pero Tata también decía eso: yo no puedo enseñarle a tirar centros. Si el tipo se me proyecta 10 veces en un partido y no me tira un buen centro, ¿qué? Le dije yo: ¿no te sirve? Le dije. Me dice: sí, igual me sirve. ¿Y por qué? Le digo: porque el tipo al proyectarse ya está ganando un espacio. Lo ideal sería que tire un buen centro, que haga un buen pase. Pero al ganar él ya está generando un espacio para otro. Por lo menos si tira mal del centro y da un rebote, el rebote va a ser para vos. Son conceptos distintos. Yo le decía: no te sirve que no se sabe tirar el centro, que se va bien, ¿de qué te sirve que ataque y no sabe tirar un centro? Le decía, básicamente lo que dije yo, ¿verdad? Y él me dice que sí, que sirve. Y fíjense ustedes, y él dónde llegó como técnico, y yo soy un simple perifonero, no soy ni periodista, jamás pisé la facultad, ¿verdad? Pero es un concepto de fútbol y otro concepto de fútbol. Sigue siendo fútbol. Por eso el fútbol es fútbol, como decían muchos también. Bueno, bate con los campos Nico Cuera. La UEFA Conmebol National League es para después del Mundial 2026. Hola Salva, ¿crees que ya se va perfilando quién puede ser el cuco de la Libertadores? Para mí que en esta edición no hay ningún equipo que da miedo, casi todos son ganables, falta huevo nomás. La verdad que no, ni Palmeiras ni Flamengo creo que hoy, ni Fluminense no están como estaban. Y River no es lo que todo el mundo estaba diciendo que iba a hacer. Pues todo el mundo dijo, sobre todo por la expectativa para el Mundial de Club, que tienen que ganar Palmeiras, Flamengo, Fluminense o River. Yo no le veo a ninguno, ¿saben qué? Hasta no sé si Cuco tenerle miedo, pero creo que se tienen que empezar a respetar más a Bolívar. Se tiene que empezar más a respetar a Bolívar, por un lado. Y vamos a ir viendo quiénes quedan. Porque de eso también va a depender mucho. Bueno. A ver, ¿qué más? Ahora, en la Sudamericana sí hay más equipos que hasta podemos decir que Racing, Fortaleza, Paranaense. Eso sí lo veo. Y por más que en la Libertadores también hay equipos que tienen 9 puntos. Yo, bueno, la verdad, sí, sinceramente todavía no lo he visto a Mineiro, ¿verdad? Pero aparte de Bolívar, el único equipo que hizo los 9 puntos hasta ahora es Mineiro, bueno, y River, ¿verdad? Pero ya hablamos de lo que es River. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes, continuamos con ustedes enseguida.
Espero que se haya entendido un poquitito el concepto de esto, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que podemos hablar de cualquier otro tema. Están medio caigüenos más bien los muchachos. Así que me parece que vamos a ir cerrando ya por ahora. Después a las 18 vamos a actualizar el tema mundial de clubes. A las 18 vamos a actualizar el tema del mundial de clubes. Cómo está el ranking, cuántos puntos le falta a Nacional para pasar la Olimpia. Ese también es al pan pan y al vino vino. Por cómo están las cosas, es muy factible que Nacional le pase a Olimpia. Cierto, Independiente del Valle no ganó. Por cómo están las cosas, puede ser que Cerro... Pero para eso, vamos a explicar todo después en el live de las 18. En la Libertadores, los candidatos Bolívar, River y Palmeiras, dice Gonzalo. Boca perdió 4 veces, solo Cerro pudo ganar ahí, ni Boca ni Libertad. Bolívar, Independiente del Valle, ojo con ellos. Ya vamos viendo. Salvo buenas tardes. A Bolívar le veo un equipo organizado y no tiene tantos recursos a pesar de ser del grupo Cities. Sí, pero tiene una base que ya jugó bien el año pasado, ya hizo una gran campaña el año pasado. Me contaba días pasados un entrenador paraguayo que está hace mucho en Bolivia, justamente que charlábamos y que nunca trabajó en Bolívar, pero que ya ha estado en Oriente Petrolero y en otros clubes. Me decía que hoy Bolívar como club está mucho mejor organizado y que está mucho más ordenado. Que era más o menos un club grande, esto y lo otro, pero un quilombo. Que Die Strong también estaba así, por eso empezaron a salir los otros equipos. Era como Always Ready y eso que con plata empezaron a crecer. Pero bueno, ese es otro tema. Salva, yo creo que los equipos paraguayos están muy mal, tenemos muchos cupos. Y eso marca y se ve en la Sudamericana sobre todas las cosas. Se ve en la Sudamericana sobre todas las cosas, esa diferencia. Bueno, eso también es una realidad insoslayable, mi Francia juega al fútbol Pachele. Bueno, después, ¿cuál es el fuerte de Bolívar? Sala no es solo la altura, ¿verdad? No, porque ganó de visita, ganó en el llano. ¿Se acuerdan? En Cerro, otros cuantos. Si vos tenés como único aliado la altura, solamente vas a ganar en la altura, ¿verdad? Y no le vas a ganar a todos, porque va a venir algún club que te va a tomar la mano y no. Ahora, pues si vos tenés un buen equipo, un buen plantel, y además la altura. Sí, otro tema. Bueno, pero de que la altura ayuda. Eso sin ningún... Yo siento que el tema de los cabezas de serie se tiene que cambiar en la Libertadores, así siempre le da ventaja a los equipos brasileños, dice. Y por el ranking se hace. Y en los últimos tiempos ellos fueron los que comandaron. Ahí ya, puta. El fuerte de Bolívar son los jeques del City, dice. Salva lo veo muy bien a Fortaleza en la Sudamericana, dice, sí. Sólido como el año pasado. Vamos a ver si le alcanza. El año pasado perdió. Ahí nomás, vamos a ver. Pero tiene un buen plantel además. Está este Juan Martín Lucero, que sigue haciendo goles, ¿verdad? Hablando de Lucero, ¿qué habrá pasado de Juan Manuel Lucero? Que se enojaron con él y en Cerro le hicieron cumplir su contrato sin entrenar. Que recuerdo que era que dijo, no sé si fue Juan José luego, va a tener que quedarse a cortar el pasto, no sé, era que dijo, algo así, era que... ¿Dónde estará Juan Manuel? Mira, un coche. Me interesa, me surgió nomás porque el otro es Juan Martín Lucero. Debutó en Coquimbo Unido. Fue goleador del fútbol de Chile. Jugó en Colo-Colo. Después vino a Olimpia. Fue titular. Que se lesionó mucho. Después fue a Colón de Santa Fe. Y de ahí vino a Paraguay en 2011 a Cerro Porteño, llegando a la semifinal de la Libertadores de América. Y ahí fue donde se ganó esa semifinal del 2011. Fue gran figura de Cerro. Se rompió los ligamentos cruzados después. La directiva del Cerro contrató a Nelson Cueva y Edgar Benítez, ya que ambos jugaban en la misma posición y podían suplirlo. 2013 fichó por el Portuguesa de San Paulo.
jugando con 2014 volvió a Mendoza, al Club Deportivo Independiente Rivadavia. Fue a préstamo al Gutiérrez Sport Club. Después estuvo en Chile, en el San Marcos de Arica, en el Deportes Iberia, en el ascenso. Jugó en el 22 de septiembre de Encarnación en el 2017. Y hasta ahí le tengo, che. Según esto dice presente, 2017 presente. Creo que no sé si estará todavía en Encarnación. Si alguna Encarnación no sabe, que nos lo cuente. Bueno, hoy por la intermedia Carapeguá y Rubiñú empataron 1-1. No puede Rubiñú. Iba a ser su primera victoria de los 41. Le empató el equipo de Sportivo Carapeguá. Que cierto, festejaron el punto, pero parecía 3 en el buche para Carapeguá, que perdió en el arranque, pero después venía con 2 victorias consecutivas. Entonces parecía que... Pero terminó 1-1 el partido. Terminó perdiendo 2 puntos ahí. A ver, los goles... Osmar Leguizamón empató para Carapeguá. Osmar Leguizamón. ¿Se acuerdan de ustedes Osmar Leguizamón? Cómo apareció con todo también en su momento en Olimpia, en Luqueño. Un poco después apareció Morales, el primo de Robert. Jugadores que pintaban muy bien. Bueno, Tomasito Rojas está jugando en Rubiñú. Creo que la rompió en Sol. Pasó a Cerro, estuvo por Argentina. Gustavo Mencia, mira Gustavo. Gustavo ya está más cerca del retiro, ¿verdad? Pero estaba jugando todavía, que fuera jugador de Olimpia, Libertad, mucho tiempo. Jugó en Guaireña, estuvo en Chile, estuvo mucho tiempo. Después Eric Ramos, otro que está jugando en Eric Ramos, que fue la figura de Rubiñú de Chiqui Arce, que Chiqui lo llevó a la selección cuando era su yerno, que armó gran polémica. Capitán del equipo Carapeguá. Diego Aguada, mira vos, aquel Diego Aguada que apareció con todo en Resistencia en su momento. Walter Pacheco, Pachequito, que jugara en Cerro Porteño en su momento. Bueno, muchos nombres. He visto que el Loco Pérez está en Recoleta, Dionisio Pérez, que estuvo jugando, fue campeón en la Liga de Piribebuy, fue campeón de la Federación de Cordillera, estaba para la Copa Paraguay y lo llevó a Recoleta. Muy bien por Dionisio, que tiene su chance entonces por lo menos en la intermedia. César Villagra marcó el gol de Rubiñú. Es jugador de 3 de febrero, Nacional, General Díaz, no sé si General Díaz, pero varios clubes de primera también. Bueno. Ok. A ver. Quería ver la tabla de posiciones de la intermedia antes de... Recoleta San Lorenzo con 7. Ahora Carapeguá también con este empate tiene 7. Un partido más. Tembetarí tiene 6. Fernando Lamora tiene 6. Resistencia tiene 6. Guaireña tiene 5. Martín Ledesma tiene 4. Independiente 4. Encarnación 4. Bueno, la principal ubicación. Ahora Rubiñú pasa a tener 2 puntos. Y esta tarde 17:15 es el partido entre... hoy jugaban... Tres de febrero no levanta cabeza tampoco. Hoy tenemos un partido más. No sé por qué se adelantó para esta mañana. Y esta tarde juegan 17:15 Deportivo Santaní, Fernando de la Mora. Fernando de la Mora de ganar va a pasar a ser puntero. Tiene 6 puntos Fernando. Si gana va a ir a 9. Bueno.
Esto con relación al fútbol de la categoría intermedia. A ver, algún comentario más ya para ir cerrando. El chico de Acosta le tenía que traer cerro y ahora le rompen Bolívar. Así es. Ayer casi me fui al partido con Boca, muy caro los boletos, dice Pedro. Ah, cierto, hoy viví en Bahía. Está en Argentina, tiene una concesionaria de auto, dice César. Ah, mira, boche, que no hace mucho le entrevistaron en Cardinal Deportivo. Dice, buenas salas, el partido de ayer era ganable, estuve en la cancha y hubo algo que me llamó la atención. Churín se levantó, hizo los últimos 2 cambios, acertados por cierto, dice. La Sudamericana va a ganar un brasileño sí o sí, nomás luego, dice Juan. Salva fútbol es como un juego de ajedrez, una buena estrategia es todo. Antifútbol es solo dar patadas, dice. Estoy de acuerdo. Pero acá con la gente dice, porque vos te defendés, ya es antifútbol. Y el fútbol paraguayo, las selecciones paraguayas, las que fueron más exitosas, no se pasaban repartiendo patadas, jugaban fuerte. Pero vamos a decir que no salían rápido, Ramberbera, no sabía un buen centro, un buen pase Edgar Barreto, no sabía jugar Jonathan Santana, no sabía jugar Néstor Ortigosa, no sabía jugar Cristian Rivero. Ellos pateaban nomás, Topo Cáceres, solo pateaba. Esa es la equivocación, muy, muy de acuerdo contigo, Pedro. Contó que se había peleado con Fossati, por eso lo separaron en Cerro, pero que luego le pidió disculpas. Dice, Rubio en decadencia, dice Juan. Lucero, tengo entendido que jugó en Olimpia también antes de ir a Cerro, si mal no recuerdo. Primero jugó en Olimpia. Paraguay en la Copa América tiene que empezar por no conceder goles pelotudos que nos hacen y comenzar el 0 en nuestro arco y colocar bien los ofensivos. El hermano de Bonet también desapareció, Roberto. Roberto andaba jugando, lo último que yo supe, él es que andaba por la Argentina y por Crucero del Norte, eso después no sé si vino otra vez por acá. Cuñala un día de su becuera, dice, yo le conozco porque soy concesionero, dice Enrique. ¿A quién pa? Tener una base del equipo. Rubio y Colegiales parece que la van a tener difícil. Colegiales está en peligro con el descenso. Todos los jugadores irían los perros. El mejor estadio que conociste, Salva, dice. Uf. El Allianz Arena. El Allianz Arena fue el que más me impactó. Todos los estadios de Corea también estaban muy lindos. Pero el Allianz creo que supera a todos. ¿Qué pasó de Filippini? Si ya se habrá retirado ya Valentín hace rato. No ves al Madrid, sale de memoria. El City sale de memoria, Argentina sale de memoria. Así también tiene que ser Paraguay. Sale el reglamento de la sub-23 intermedia de la próxima temporada, solo intermedia para la B y la C también va. Eso según historia ex de primera. Serán historia, o sea, ex jugadores prácticamente. Muchos van a tener que... El tema de Palmeiras es que cuando saben tener la pelota, ser verticales y cuando tienen que defenderlo saben hacer bien. Dice en la final del Mundial con Chelsea se defendieron bien y en la final de Libertadores. Dice, sí, saben defenderse. Paraguay pierde de memoria, dice Juan. Un viernes de Guaya perdido, tenemos que hacer un qué pasó de... Hay demasiados jugadores que desaparecieron del radar, dice Edgar. Sara, ¿ya probaste la chipa con queso cheddar? No me gusta. Antifútbol le decían al Madrid por eliminar al City. Ahí está. Sí. Utilizó su arma el Real Madrid. Y una de sus armas es la camiseta. Otra es la historia. Y tercero fue la táctica. Después las individualidades. Y acertar cuando tiene que acertar. ¿Qué pasó el programa con Erwin Online? No más pueden hacer el programa, dice. Y no coincidimos más. No tenemos tiempos muy distintos. Cero campeón de la Libertadores 2024, dice Damián. ¿Por qué no? Si ayer ganaba, iba a ser otro pito puche.
Bueno, a ver. Bueno, hoy juega la selección paraguaya femenina a las 19:30 contra Brasil. Vamos a estar mirando ese partido. Si quieren acompañarnos, para acompañar un poco a las chicas también. Hoy ganando la selección paraguaya prácticamente va a estar en el Mundial. Si pierde no pasa nada todavía. Es la segunda fecha del hexagonal. Clasifican 5. O sea, clasifican 4. Pero puede ser hasta quinto, a no ser que Colombia sea último, ¿verdad? Si Colombia es último y Paraguay es quinto, bueno, ahí Ceausescu. Porque Colombia ya está clasificada porque es país organizador y Colombia ya ganó en la primera fecha. O sea, ganaron Colombia, Brasil y Paraguay ganaron en la primera fecha. ¿Qué debe hacer Cerro para clasificar Salva sin ser campeón? Digo, en el Mundial de Clubes. Lo vamos a hablar a las 18 horas. A las 18 horas, porque ahora ya me tengo que ir. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos reencontramos a las 18. Ahí vamos a actualizar cómo está el tema de los paraguayos en el Mundial de Clubes. Ojo que el Nacional de Montevideo está cada vez más cerca. Cada vez más cerca de alcanzar la Olimpia. Gracias a todos por su presencia. Nos reencontramos a las 18 horas.